Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Tal y como se lo dije antes de la pausa, esta noche, ya lo sabe, noche de martes de opinión con don Ernesto Prieto Ortega, fundador de Morena en el estado de Guanajuato, a quien le doy la bienvenida en este espacio informativo en esta noche de martes. ¿Cómo está, don Ernesto? Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Un saludo afectuoso para la teleaudiencia de Expresa TV. Gracias, don Ernesto. Bueno, pues vamos a platicar de un tema muy reciente y que pues llama la atención, sobre todo por el tema que se tocó o los distintos temas que se tocaron en esta pues asamblea que se llevó a cabo recientemente por parte de Morena allá en la Ciudad de México y que bueno, entre otras cosas, pues se ha hablado sobre algunas cuestiones del nepotismo, algunas cuestiones de la austeridad, algo que es una bandera que desde un inicio de la fundación de este partido se ha llevado de la mano y que bueno, quizás pues no todos lo han respetado, al menos no se ha visto en algunas situaciones, pero que ahora ha quedado muy claro con esta parte de esta reunión que se tuvo, perdón, recientemente. Me gustaría que me platicara su opinión al respecto, don Ernesto. Sí, Víctor y audiencia, el pasado domingo 4 de mayo se celebró una sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena y en ella se estableció y primero se recibió una carta que envió la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, con 10 puntos muy precisos. Y en esta reunión se discutieron esta carta y se manejaron unos lineamientos para que sean de observancia en general, tanto para funcionarios públicos, representantes populares, como militancia. Cuando hablo de representantes populares, estoy hablando de gobernadores, alcaldes, presidenta de la República y diputadas y diputados y senadores. Entonces, va dirigido a todos ellos, a los militantes y a los funcionarios. ¿Qué es lo que más interesa? Debemos de recordar que la Cuarta Transformación se hizo desde abajo, se hizo sin recursos, se hizo con mucho trabajo de la militancia y de casa por casa. Entonces, esto quiere que se tome nuevamente así, que los funcionarios no sean prepotentes, que los funcionarios no anden rodeados de guaruras, rodeados de vehículos de lujo, rodeados de un sinfín de asistentes. Entonces, todo eso es lo que causa malestar a la ciudadanía. Y por eso en este Consejo Nacional se determinó el no uso de vehículos de lujo, el no uso de guaruras y reitero, también se tocó el tema de los trajes, de las joyas, de los viajes y todo eso no debe de hacerse con recursos públicos. Esos funcionarios públicos que utilizan su encargo para viajar, pues están equivocados. Esto ya no hay turismo político, ya se acabó eso. Si quieren viajar, que les cueste a los funcionarios, que les cueste a los militantes, que les cueste a los funcionarios y representantes populares. Entonces, fue una buena reunión, la gente lo votó por unanimidad. Todos estos puntos están hablando es de los 10 puntos que señaló en estos lineamientos, es trabajar con honestidad, humildad, sencillez, evitar viajar con recursos públicos a los viajes políticos, no permitir el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. También se tocó ese tema. Está bien, es que no puede dejar el funcionario, el representante popular, a sus familiares, a sus amigos, a sus incondicionales en los cargos cuando son relevados. Entonces está muy bien. También mantener la independencia del Instituto de Formación Política, que es donde se está formando la nueva militancia de Morena. Es la que está trabajando conjuntamente con el Comité Ejecutivo Nacional para lograr los millones de militantes que se fijaron como meta para este año el Comité Ejecutivo Nacional. Conservar
También una de las cosas por las cuales creció bastante Morena fue por estar cerca de la gente, estar atento a las demandas populares, a la movilización social. Así fue como crecimos y como llegamos al poder en el 2018, a través de la movilización. Fue a través de todos estos recursos que teníamos y que era el ir casa por casa. Entonces, todo esto se tiene que ver, y también una de las cosas, tenemos que evitar a que el partido se convierta en partido de Estado. No queremos sumar, como lo hicieron en el pasado el PRI, de tener en cautiverio formal a los campesinos, a los obreros y a las clases populares para que votaran por ese partido. Aquí no queremos eso. La afiliación es individual, no es masiva. También tenemos que ver y que de nuestros representantes populares tengan un contacto permanente con la gente, que no se les suba, que no se mareen, que no se suban a un ladrillo y se mareen. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas más importantes que tocaron en este tema, Víctor, fue el rechazar el contubernio con la delincuencia organizada y de cuello blanco. Entonces, eso también lo rechazamos. Ya no es el mismo México del 2017 al 2025, ya es otro México. Entonces, ya lo cambiamos, ya lo transformamos y nos ha dado buenos resultados. Siempre tener la cercanía con la gente. Lo que decía el presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Era un mensaje muy claro. Y también el no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Entonces, me parece una buena decisión que tomaron las consejeras y los consejeros nacionales de llevar a cabo estos lineamientos con la propuesta que hizo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Correcto, don Ernesto. Correcto. Oiga, pero la pregunta, y quizás para muchos, es si estos ya eran unos principios por parte de Morena, entonces, ¿por qué recordarlos o por qué dejarlos así por escrito? ¿Acaso pues no había o no todos estaban alineados o es como un recordatorio? ¿Cómo lo visualiza usted, don Ernesto? Esta, no sé si llamada de atención. Yo lo estoy visualizando que es alguien por ahí o varias compañeras, compañeros se han mareado. Ya, se les subió. Entonces tenemos que darles un estate quieto para que regresen al redil y recordarles que la gente no es tonta, la gente nos está viendo, la gente está observando, está muy interesada en política. Ya no es el México neoliberal, es un México independiente, soberano, y ya la gente es la que decide. Eso es lo principal, lo que nos heredó el presidente López Obrador, la independencia política de los mexicanos. Entonces, se están mareando. Ya hay muchos compañeras y compañeros que se marearon, que vienen de otros partidos, que vienen de acá y ya se marearon. Entonces, tenemos que regresar a nuestro origen. Y el origen es la austeridad republicana. Nuestro origen es la humildad, es la sencillez, es el tener el contacto con la gente en vivo, no tenerle miedo a la gente. Correcto, don Ernesto. Correcto. Oiga, y su opinión, digo, porque esperemos que todos, como usted dice, aquellos compañeros de Morena que se salieron del redil, pues puedan entrar nuevamente al redil. Pero si no entran al redil, ¿qué sería lo más sano para el partido? ¿Darlo, expulsarlos, quitarles el derecho a ser votados en algún puesto político? ¿Cuál sería su visión al respecto de aquellos que pues no entienden a veces el mensaje tan directo que pueda llegar a dar el partido? Tenemos una comisión nacional que está ahí de honestidad y justicia, que está muy presente, que está viendo lo que están haciendo, y todos los militantes y los ciudadanos pueden interponer quejas en contra de un funcionario, en contra de un representante popular o en contra de un militante de Morena. Tenemos que regresar a eso. Otra de las cosas muy importantes es que esto nos va a servir demasiado, porque vienen las elecciones del 27.
En las elecciones del 27 tenemos que tener los mejores representantes. Ya no van a estar las esposas o esposos en los cargos de elección popular. Ya eso desaparece porque es cierto que en la Constitución que se aprobó habla de el 2030, en la entrada en vigor de esos artículos, pero al interior de Morena se determinó que fueran en el 27. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. La gente tiene que buscar nuevos espacios. La gente tiene que buscar nuevos liderazgos. Nosotros, por ejemplo, tu servidor, pues yo estoy ahorita en proceso de reflexión. Estoy en un proceso de, de estar tranquilo, de tranquilidad, de descansar. Pero seguimos vigentes, seguimos trabajando por el cuarta transformación. Eso es lo que nos genera a nosotros sacar adelante esta cuarta transformación y con el mayor de los intereses para que salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Correcto, don Ernesto. Correcto. Oiga, hablando de cambios y en otro orden de ideas, pero siguiendo en esta línea de cambios, pues también recientemente esta semana, o mejor dicho, el fin de semana previo al 1 de mayo, pues se anunciaba sobre esta reducción de horas de las 48 a 40 horas y que sería de manera paulatina. Fue un anuncio que hizo la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Su opinión al respecto, ¿cómo ve esta disminución de las horas laborales y que se buscará que se complete esta reforma a más tardar en el 2030? Artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, donde se está estipulando que pasa de 6 días a 5 días el horario y las jornadas laborales de 8 horas. Entonces, esta es una propuesta que en varios países del mundo se está realizando. Por ejemplo, en Francia tienen 35 horas de trabajo. En Bélgica tienen 38 horas de trabajo a la semana. Entonces, esto es cierto. Esta es una demanda de hace décadas que han tenido los trabajadores, el sector laboral de México, pero también tenemos que consensar esto. Es el área, lo sindical, empresarial y... Por ahí, creo que tenemos ahí una falla. Ahí está, ahí estamos. Perdón, lo perdimos, pero lo perdimos por un momentito. Estaba hablando que tiene que ser una reforma sindical y estaba por ahí escuchándonos que se perdió un poquito la idea, don Ernesto. La reforma sindical va a ser muy buena para los trabajadores y trabajadores de México. Entonces, tenemos que esperar el proceso que se va a dar en la Cámara de Diputados para que pueda llegar posteriormente a la de senadores, pero se tiene que hacer el consenso con el sector empresarial. El sector empresarial es clave para esta reforma. Tenemos que ver después la productividad. Una cosa son las horas laborales y otra cosa es la productividad. En este momento se está viendo la reforma para bajar las horas laborables en México, pero posteriormente viene la productividad. ¿Qué es lo que pasa? Que se va a aprobar en este año del 25, pero la entrada en vigor, de acuerdo a esta propuesta, es el 1 de enero de 2030. 2030. Entonces, esto lo tenemos que hacer en forma paulatina y también se tiene que discutir con los empresarios para por sector, el industrial, el manufacturero, el minero, todo eso se tiene que consensar con ellos para poder entrar en vigor estas reformas y a más tardar en el 2030 se pueda dar este anuncio a los trabajadores y trabajadoras de México. Pero es una buena señal. La presidenta le encargó esto al secretario del Trabajo, Amarat Bolaños. Él es el responsable de lograr el consenso entre empresarios, sindicatos y el sector social, que es el gobierno. Entonces, es un buen reto, pero tenemos que regresar a los consensos, a que estén de acuerdo todos. Correcto. Que no sea una decisión de un presidente o una presidenta en este caso, sino sea una decisión consensada con los sectores empresariales, sindicales y sociales de este país. Oiga, don Ernesto, finalmente su opinión.
pues esta reforma de las 40 horas, pues bien, estamos hablando de 8 horas menos que van a trabajar los empleados. Digo, el empleado pues quizás se pueda sentir a gusto, pues, se pueda sentir feliz porque pues va a trabajar 8 horas menos, aunque a lo mejor un tanto preocupado porque bueno, quizás pues ya no le van a pagar por 48, sino por 40. O quizás la ley diga, pues sigue percibiendo la misma cantidad salarial, pero ahora va a trabajar 40 horas. ¿Cómo tendrá que ser este proceso, don Ernesto, en el sentido de el empresario que tendrá que mejorar y buscar la manera de tener una producción mucho más eficiente, mucho más efectiva, y también al trabajador de cómo pues hacerle saber que su trabajo tiene que ser aún más detalle, mucho más perfecto, si lo queremos denominar de alguna manera, para que no se pierda la productividad, no se pierda la cantidad pues de productos o elementos que se elaboran en 48 horas, ahora en 40 horas laborales, don Ernesto. Sí, es un consenso con los empresarios. Los empresarios, por ejemplo, el ferretero, el que tiene una ferretería, pues sus empleados van a trabajar 40 horas, de acuerdo a esta normatividad propuesta. Van a trabajar 40 horas, entonces tiene que ser más productivo. Por eso te digo, ahorita estamos hablando de la cuestión laboral, del horario de trabajo. Después tenemos que entrar a la productividad, y la productividad es la que va a ser fuerte a un gobierno, fuerte a una empresa, fuerte a unos trabajadores, a los trabajadores. Entonces, tenemos que consensarlo todo. Todo esto se tiene que consensar, ya no va a ser el quiero esto de la parte patronal como era antes. Si quieres hay trabajo y si no te vas, no. Tenemos que consensarlos entre las fuerzas laborales. Correcto, don Ernesto. Pues Correcto, mire, don no me Ernesto. queda más Pues mire, que no me queda. agradecerle esta noche su participación de cada martes en estos temas tan importantes como es este consenso que tendrán que hacer los empresarios con las 40 horas, de 48 a 40 horas, y los acuerdos a los que se llegó este fin de semana allá en el Consejo Nacional de Morena. Yo le agradezco como cada martes su participación, don Ernesto. Al contrario, Víctor, un saludo y que tengan muy buena noche. Gracias igualmente, don Ernesto Prieto. Hasta la próxima semana, don Ernesto Prieto Ortega, fundador de Morena en el estado de Guanajuato. Vamos a la última pausa, regreso con más.